Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicos. Claro, no me apareció el de recurring, pero ahora sí lo mencionó. Ok, vamos a esperar, chicos, a que entren a clase. Si no, grabamos la clase de todas maneras. La pueden tomar más tardecilla. Vamos a compartir la diapositiva. Ok, ya tenemos la diapositiva disponible. El tema de hoy, ¿cuál es? Vamos a hacer un pequeño repaso, chicos, de los verbos regulares. Recordamos o mencionamos en la clase pasada que el tiempo pasado expresa una acción que se terminó, que finalizó, pero hay dos tipos de verbos, los cuales denominamos como regulares e irregulares. Habíamos visto que los verbos regulares son todos aquellos que nosotros les agregamos una E y una D al verbo. Y hay una regla gramatical para seguir esta misma. Habíamos dicho que los verbos que terminan en E se les agregaba la D. Que todos aquellos verbos que tienen una Y antes de una consonante, quitábamos esa letra Y, poníamos una I latina más la ED. Habíamos mencionado al igual que cuando un verbo termina en una consonante antes haya vocal, duplicamos la última consonante más ED. Ahora, aquí todos los verbos que ponemos en las oraciones son más sencillos. Y vamos a aclarar una duda o algo que mencioné en el video pasado que cometí un error, se me chispoteó, andaba yo bastante cansado, créanme, veníamos del trabajo, y pues sí me tambaleé bastante. Veníamos saliendo del trabajo y llegando a la casa para estar con ustedes. La número uno dice you, the plants. Water. Sabemos que water significa agua cuando es un sustantivo, pero aquí tiene función de verbo y el significado que tiene es de regar. Entonces dice you, vamos a poner este verbo en pasado. Lo único que tenemos que hacer, chicos, es agregarle una D, una E y una D. You water va a trabajar. Water, water the plants. You water the plants. Tú regaste las plantas. Estamos hablando en tiempo pasado. Si se dieron cuenta, el verbo water, yo tuve que haber agregado la E y la D para que entonces este verbo esté en pasado. You water the plants. Cabe mencionar que esta expresión normalmente es regar las plantas, ese es su significado literal, pero también lo ocupo cuando estoy con mis amigos y quiero decir que voy a ir a hacer chisguis, digamos por ahí, que vamos a ir al baño. También la podemos ocupar, pues ocupado únicamente para varones. Es hacer pipí. Ok. También puede ser la expresión en vez de plants, podría haber sido the flowers, y es exactamente lo mismo. Esa connotación tiene. Obviamente aquí es regar las plantas. We, a twin room in the hotel. Y tengo el verbo book. Habíamos mencionado también que book normalmente lo conocemos con la función de sustantivo, que es libro. Acuérdense que un sustantivo es el nombre que se le da a un objeto, persona o animal para nombrarlo. Y cuando la palabra book tiene función de verbo, significa registrarse o solicitar o pedir. Por ejemplo, yo había mencionado dos veces mencionaron la mención cheque nomás en el ejemplo anterior. We booked a twin room in the hotel. Nosotros reservamos una habitación en el hotel. Eso es lo que significa el verbo book. También puede ser solicitar, solicítame un taxi o pídeme un taxi, como decimos nosotros mayormente, ¿no? ¿Cómo voy a pronunciar? Bueno, el verbo book termina con K, por lo tanto, su pronunciación es de una letra T. Booked. Pero tengo una vocal adelante. We booked a. We booked a twin room in the hotel. Suena mucho más natural. La número 3. Voy a corregir el error, haber puesto los nombres empezándose con minúscula. Recuerden que los nombres propios siempre son con mayúscula. They
Mary and Rachel to their party. Dice, ellos, María o Mary en Raquel, a la fiesta. Y tenemos el verbo invite. El verbo invite, as you can see, is ending with A. Está finalizado, terminado por una letra E. Invited. Simplemente le agregamos la D. Invited. They invited Mary and Rachel to their party. Ellos invitaron a Mary y Raquel o Raquel a la fiesta. Number 4. I in Portugal. So we have the verb leave. What should I do? The verb is ending with E. It's gonna be the same. Es lo mismo. Ponemos el verbo leave y le vamos a agregar la letra B. We lived in Portugal. Como tengo una letra V y la V es un sonido vibrante, en inglés lived, mi labio inferior va sujetado por mis dientes superiores para poder pronunciar esa letra V, letra V. Live, live. Pero la entonación que tiene al ser en pasado es lived. Tiene que sonar la D. We lived. Ahora, para que suene más natural, tengo una vocal más adelante que es la letra I. We lived them. We lived them. We lived them. Se junta el sonido de esa D con la I, din. We lived in Portugal. We lived in Portugal. Then it's going to sound more natural. Suena mucho más natural. Y as a teacher, so we have the verb work. Recuerden que no decimos work, que no existe ese sonido. El sonido que tiene la O es muy parecido a una letra E. Mi lengua se va hacia atrás, hacia las campanillas, para darme ese sonido. He work. Ahora, está en pasado. Le agregamos la E y la D. Al ser una K, nos va a dar el sonido de una T. He worked. He worked as a teacher. He worked as a teacher. Estamos en Number 6, we have the verb listen. Tenemos el verbo escuchar, listen. Lo que vamos a tener que hacer para ponerlo en pasado es agregarle precisamente esa E. I listened to the doctor's advice. Dice, yo escuché las indicaciones del doctor. Ando un poquito malo de la garganta, con raspera. They are the tourists. So we have the verb shout. El verbo shout es gritar. Shout. Agregamos la ed para ser pasado. Shouted. Shouted. Siempre y cuando sea un verbo regular, que la gran mayoría de los verbos son regulares, miren por ahí. I played. Y tengo el verbo arrive. El verbo arrive es llegar. Entonces, vamos a ponerlo en pasado. Ya lleva la E. Lo único que hago es agregarle la letra D. I arrived late. Llegué tarde. Este es un repaso de los verbos regulares. Volvemos a mencionar. Tenemos que agregarle esa letra E y esa D. Ahora, vamos a construir la parte negativa. ¿Cómo es que nosotros estructuramos una oración en negativo? Fíjense, lo primero que tuve que haberme aprendido fue agregarle la E y la D y aprenderme esa bendita regla gramatical. Cuando ya negamos, hacemos uso del auxiliar did. El auxiliar did, ese es el que voy a ocupar para negar, más la partícula not, que en forma larga me da did not. Y en forma corta, o la contracción es didn't. Tomemos en cuenta. Cuando yo ya utilizo este auxiliar, ya no me es necesario agregarme ni la E ni la D al verbo. Ya no es necesario. Vamos a checar los ejemplos que son los mismos que trabajamos en el anterior. Ni la D. Se la vamos a tener que quitar forzosamente. Vamos a trabajar con el número 1. Dice you. Vamos a hacerlo en forma larga. You did not water the plants. You did not water the plants. Tú no regaste las plantas. Si se dan cuenta, estoy utilizando mi auxiliar did not. Es el que estoy utilizando.
Y al utilizar mi auxiliar, el did, más el not, mi verbo ya no lleva la E ni la D. Ya no es necesario acomodarla, ya no es importante. Ahora, vamos a hacerlo en forma corta. Vamos a poner el you, un poquito de acá. Vamos a utilizarlo en forma contraída. Didn't, you didn't water the plants. Es exactamente lo mismo, solamente que más pequeño. Si se dan cuenta, estoy utilizando mi auxiliar en forma contraída, el did más el not. Didn't. You didn't water the plants. Más corto. Number two, we booked a twin room in the hotel. What should I do? We have to rewrite the sentence, but we're going to do it in negative way. La vamos a hacer en forma negativa. We did. Vamos a hacerlo en forma corta. We didn't book a twin room in the hotel. We didn't book a twin room in the hotel. Nosotros no reservamos una habitación doble en el hotel. We didn't book a twin room in the hotel. Vamos a hacer la tercera. Thank you. Okay. Now, we have the right day. Mi auxiliar. It did not. We're going to write it in a long way. They did not. Sorry, que son mi familia, ya saben. Okay. They did not invite, my goodness, invite. Entonces me voy a corregir aquí arriba. Mary con mayúscula y Rachel con mayúscula. Dios mío, siendo maestro y escribiendo así. They did not invite Mary and Rachel to their party. Okay, to the party. Tengo que corregir, chicos, porque también me toca dar a veces clases de lectura y redacción y escribiendo así, imagínense qué van a decir del maestro. They did not invite Mary and Rachel to their party. Ellos no invitaron a Mary and Rachel a la fiesta. Si se dan cuenta, todos utilizamos el auxiliar didn't. No importa el pronombre personal que sea, aquí es parejo. Afortunadamente, esa es la ventaja del tiempo pasado, que todos los verbos llevan EDF, son regulares, todos llevan el auxiliar did not. No es como el presente simple, que es un poquito más complicado. Pero el pasado, todos llevan exactamente la misma forma del verbo, el mismo auxiliar. Esa es la gran ventaja del tiempo pasado. Es el tiempo más fácil para enseñar. Bueno, vámonos entonces con la tercera. Bienvenida a clases. La tercera oración. La cuarta, perdón. Tengo aquí I live in Portugal. Vamos a anotar el pronombre personal. Para poderla hacer negativa, necesito utilizar mi auxiliar para pasado, que es did, más la negación did not. Y recordamos que el verbo le tengo que quitar la D porque el verbo tiene una E. We did not live in Portugal. No vivo en Portugal. Bueno, te pongo en contexto, Nelly. La clase ya la empezamos a grabar desde que empezamos para subirla ahorita al grupo de WhatsApp. ¿Viste la clase pasada? No he podido, profe. Lo que pasa es que no he tenido internet. De hecho, ahorita no tengo internet. Me estoy conectando con los poquitos datos que tengo. Entonces, igual no sé hasta qué hora voy a poder conectarme. Bueno, no sé, ¿Cuándo tienes el examen, hija? el día de mañana. Ya mañana. Sí. ¿No les dieron temario? ¿Cómo temario? Sí, para ver De las materias que vamos de tu a... materia de inglés. Sí, de hecho viene la materia, esta materia.
¿Me lo podrías mandar por WhatsApp? Sí, profe, nada más que a cada quien es diferente. O Mándame el tuyo. sea, ah, ok. Mándame el Bueno, tuyo. nada más me dice qué materias voy a hacer. ¿Esas son? Ese es tu horario de exámenes. Ay, ajá, es lo que me dieron, no me dieron otra cosa. Otra pregunta, ¿los exámenes lo hace la escuela o vienen de Oaxaca? No, vienen de Oaxaca. Creo que son los mismos que manejan los del, sistema del municipio, ¿no sabes? ¿No tienes idea? Pero creo No que no. tengo idea. No creo, porque el libro es diferente. Los libros del municipio tienen como 50 años, creo, y se sigue manejando el mismo libro. Y aquí veo que el libro es diferente. Y es que hay que saber quién es el, ¿cómo se llama? De dónde provienen los exámenes. Digo, conozco la forma de trabajar del municipio y conozco la forma de trabajar de algunas escuelas, precisamente de prepa abierta, porque manejan el mismo libro. Pero de aquí del Pitman desconozco. Pero bueno, Creo que es el mismo, profe, pero la verdad le mentiría si le dijera que sí, porque sinceramente no sé. pues sería cuestión de preguntar después. Bueno, voy a continuar con la clase. En caso de que no le entiendas, puedes revisar la clase anterior y ahí le vas a ir Ok, agarrando el hilo, ¿sale? Pero trata de agarrarle el hilo lo que puedas, por favor, ¿sale? sí, Continuamos entonces. La número 5 dice, she worked as a teacher. Recordamos que todos los verbos regulares en pasado les agregamos la E y la D, pero cuando ya negamos, utilizamos nuestro auxiliar did más la partícula not, y ese verbo que le agregamos la E y la D se la tenemos que quitar. She did not work as a teacher. Y nos quedó nuestro resultado. Ella no trabajó como maestra. She did not work as a teacher. La siguiente nos dice, I listened to the doctor's advice. I did not, el verbo le quito la E y la D, listen to the doctor's advice. No escuché las indicaciones del médico. Number 7, they shouted at the tourist. Ellos le gritaron al turista. They did not, le quitamos al verbo la E y la D. They did not shout at the tourist. Eh, I arrived late. I did not, Carlos, arrive. Aquí no le puedo quitar la E porque el verbo la lleva. I did not arrive late. No llegué tarde. Y con esto concluimos la forma negativa cuando estamos utilizando nuestro auxiliar de. Ahora, ¿qué va a pasar en lo siguiente? Vamos a construir la pregunta. En presente simple utilizamos el auxiliar do y das sin significado alguno para poder hacer una pregunta. En pasado es más fácil. Voy a utilizar el auxiliar did, que es el que se encuentra en la diapositiva de color rojo. Ese auxiliar también carece de significado. Siempre se va a colocar al principio de mi pregunta, siempre y cuando esta no lleve una WH. ¿Cuáles son las WH? Un what, un where, un when, un why, un how, un whose. Siempre va a ir en primer lugar, va ubicado antes de mi pronombre personal. En este caso, tengo la pregunta, ¿Did you play soccer? Y si observamos, el verbo tampoco lleva la E ni la D. Ya no lo lleva, ¿por qué? Porque el auxiliar me está indicando que la oración está en pasado. Did you play soccer?
¿Jugaste fútbol? No. Vayamos a la siguiente y no nos vamos a quebrar tanto la cabeza. Solamente con estas vamos a trabajar para hacerlas en preguntas. Normalmente nos vayamos con todo lo que tiene la oración. Solamente nos vamos a fijar. Le vamos a agregar nada más, mejor dicho. En la primera, le agrego el auxiliar de el verbo que está cambiado porque tenía Y antes de una consonante, lo tuve que haber cambiado por una I latina, una E y una D. Simplemente le vuelvo a poner su forma natural, su forma base, y cierro la pregunta. Did the boy cry for help? ¿Lloró el niño por ayuda? Número dos, we, we fastened the seat. Nosotros nos pusimos, apretamos, aseguramos el cinturón de seguridad. Le remarqué la I y la D para que veamos que el verbo está en pasado. Lo que voy a hacer es ponerle mi auxiliar al principio, quitarle al verbo esa letra ed y cerrar con un signo de interrogación. Y listo. En la número 3, cual el verbo está en pasado, tiene la ed. Para hacerlo en pregunta, le agrego el auxiliar did, le quito esa letra ed y agrego mi signo de interrogación. Con eso ya pude haber estructurado, o ya estructuré, mejor dicho, una oración en pregunta. Vamos a poner más ejemplos y nos vamos a ir guiando, vamos a ir poniéndole, marcándole de una vez al verbo. Ahí la de, para que veamos cuando vayamos a hacer pregunta, la vamos a eliminar. We talk to him. Nosotros platicamos con él. Dice platicamos porque lleva la E y la D. We talk to him. Pero ahora yo quiero hacer esta misma oración en pregunta. Simplemente agrego el auxiliar did al principio, le quito la ed y le agrego un signo de interrogación. Y ya tengo mi pregunta. Did we talk to him? Vámonos con la siguiente. She cleaned the house. Ella limpió la casa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si nos damos cuenta, lleva la E y la D porque está en pasado. She cleaned the house. Voy a hacerlo en pregunta. Voy a agregar el auxiliar did al principio. Le quito la ED y cierro con el signo de interrogación. Y ya tengo mi forma de interrogar. Ok. Otro. Igual. Wash es el verbo lavar. También puede ser bañarse. Claro que el americano normalmente no lo ocupa para persona. Lo ocupamos más para un animalito. Pero wash también puede ser bañarse o puede ser lavar. Como observamos, el verbo está en pasado porque lleva la E, la D. Voy a hacerlo de forma interrogativa. El D, le quito la ED, pongo mi signo de interrogación y ya tengo mi pregunta. Siguiente oración. He lived in Patulco. El verbo live está compuesto con la letra E. Aquí solamente se le agregó la D. Por lo tanto, cuando yo vaya a hacer mi pregunta, pongo mi auxiliar de, le quito la D del verbo, pongo mi signo de interrogación. Y ya tengo la pregunta. No es gran cosa el tiempo pasado. Y el inglés menos, no es gran cosa. Esto pasa con los verbos regulares. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, que son los verbos irregulares. Aquí sí forzosamente se tienen que aprender de memoria, porque no hay una regla en específico para trabajar con ellos. Eso sí, tienen que ser memorizados o aprendidos de memoria. Pusimos una lista
de la cual tenemos los verbos precisamente en tiempo presente y les vamos a dar su forma de pasado. Irregular. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque tienen una forma completamente distinta para escribirse en pasado. Los otros se llamaban regulares porque todos terminan en ed y no hay tanta bronca con ellos. Pero con esto sí, aquí sí es completamente diferente. Tenemos el be, que es el verbo ser o estar. El pasado es was y were. Tiene esas dos formas porque uno es para ciertos pronombres personales y el were es para otro. El was es para el I, he, she, it. Y el were es para you, with it. I es el verbo comprar. En pasado es bought. Bought. Tengo el verbo catch. Es el verbo caught. Do, tengo did. Hay que tener cuidado. Está el auxiliar did, que no significa nada. Y está el pasado del verbo do, que es did, que es el verbo hacer. ¿Cómo diferencio cuándo es el auxiliar y cuándo es verbo? Si está escrito antes del pronombre personal, es auxiliar, no significa nada. Está escrito después de un pronombre personal como I did, you did, he did, she did, we did, entonces tiene función de verbo. Drink, a poner el verbo drink, que es tomar o beber, tomar un líquido, un jugo, un refresco. Drive, drove, it, viene siendo 8, se pronuncia igual que el número 8. Find, found, forget, forgot. Get, got, give, viene siendo gave. Go, que es el verbo ir, creo que no digo significado. Bueno, drink es tomar o beber, drive es manejar un coche, un medio de transporte de cuatro ruedas, como un autobús, como un tractor, como un trailer, como bueno, trailer diría por ahí. eh, Cualquier otro tipo de medio de transporte que sea de cuatro ruedas o más. No lo puedo ocupar para bicicleta ni para motocicleta. Eat, que es comer, que es lo que estoy haciendo con la comida, la galletita. Find es el verbo encontrar. Forget es el verbo olvidar. Get es tener, obtener. Este bendito verbo de get tiene alrededor de 100 significados de acuerdo al contexto. Nada más dejémoslos como tener y obtener. Give es el verbo dar. Go, que es del otro lado, es el verbo ir. Su pasado es went. Hear, que es oír, es heard. Know, que es el verbo saber conocer, es know. Puedo decirlo know o puedo decirlo knew, as you prefer. Make viene siendo made. Meet viene siendo met. Put, afortunadamente, mantiene la misma estructura que es put. Read, que es leer, tiene la misma estructura. La diferencia es que se pronuncia red como el color rojo. I read a book, leo un libro. I read a book yesterday. Leí un libro ayer. Es la diferencia nada más. Road es el verbo montar, manejar, manejar bicicleta, manejar una motocicleta. Run es el verbo correr. Perdón, la forma del pasado es la misma, es con A. Ran. Puede significar correr si estoy hablando de la actividad. Puede ser dirigir si es una empresa. Hacerse cargo, por ejemplo, de la casa. Son los significados que tiene. Say es el verbo decir. Su pasado es that. Sí, y es el verbo ver. Y so es su forma de pasado. Por eso se llaman irregulares porque cambian en su escritura. Te das cuenta, cambian dentro de la misma palabra. Vamos a trabajar con algunos ejercicios. Entre paréntesis está ubicado el verbo. Colocar paréntesis.
Veo el ejercicio largo, lo único que me interesa es colocar el pasado del verbo. Me interesa un cacahuate, lo que diga la oración completa, no me interesa lo más mínimo. A mí la instrucción me dice, pon el verbo, escribe el verbo en pasado, nada más. Como alumnos nos pasa que queremos entender toda la oración en el examen y ya no contestamos nada porque no lo entendimos. Cuando la instrucción únicamente me dice que escriba el verbo en pasado. No me dice entiéndolo para que lo pueda contestar. Tengo el primero, que es el verbo train. Él es el verbo entrenar. Bueno, en el número dos tengo el verbo ride. Ay, mis perros, Dios mío. En el número tres tengo el verbo make. Number four, come. Number five es el verbo buy. Number six, el verbo go. Number seven, forget. Number eight is drive, que es manejar. Number nine, el verbo get. Number 10 es el verbo fall, que es caer. Ahora vamos a ponerle el verbo en pasado. Tenemos el verbo train, que es entrenar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este verbo? Escribirlo en tiempo pasado. ¿Qué haríamos entonces? Tenemos que agregarle una E y una D nada más. They trained. Aquí es un verbo regular. They trained the train to go. No, they caught. Era el verbo cachar. Me equivoqué a la hora de copiarlo. Bruto el maestro. Era el verbo catch. Era el verbo atrapar. Ahí me confundí a la hora. Hey, dice, es que también train es entrenar. They catch the train to go to London. Ellos atraparon o tomaron el tren que va a Londres. Este verbo es el que voy a poner en pasado. They caught. Le moché ahí. They caught. Por razón decía que algo no me parecía. They caught. They caught the train to go to London. Ellos tomaron el tren que va a Londres. Estoy trabajando, por favor. Tengo she ride her bike under the train. The rain, ando perdido, miren, nada más le puse tren. Ya la había matado, puse que manejó su bicicleta debajo del tren en vez de debajo de la lluvia. Dios mío. She rode. Tenemos que escribir el verbo en pasado. She rode. Ya me volvió asesino. She rode. She rode. She rode her bike. She rode her bike. Hasta me desperté que me ando durmiendo yo solo. She rode her bike under the train. Ella manejó su bicicleta, the rain, sorry, otra vez, debajo de la lluvia. Number three, they make pancakes for breakfast. Normalmente nosotros los llamamos hot cakes, ellos le llaman pancakes. ¿Por qué? No sé. Sería they made. They made. They made pancakes for breakfast. Ellos hicieron hot cakes de desayuno. Tiempo que no comemos hot cakes de desayuno. La siguiente dice, she come along Harry. Ella llegó sola a la fiesta. A quitarle entonces, a convertir, pero en el verbo en pasado. He came. La forma del pasado del verbo come es came. He came along to the party. I buy a new laptop last week. Compré una nueva laptop la semana pasada. Ojalá que dinero hay. I bought. Local. I bought. I bought a new laptop last week. Number six, they go to Madrid last year. Fueron a Madrid el año pasado. They went. Tendría que ser la respuesta. Es el pasado del verbo go. Estoy trabajando. Ay, Dios mío, eso es lo malo. We forget. Vamos a ocupar el verbo en pasado. We forgot.
Forgot. We forgot the meeting last night. Olvidamos la reunión de anoche. La siguiente tenemos el verbo drive, que es manejar. Vamos a ponerlo en pasado. Drive es drop. Mío. Drop. Drove all the way to Paris. Ellos manejaron por todo el camino rumbo a París. Number 9. My brother. El verbo que tengo es get. Simplemente esa es. Cambia por O. We got. My brother got a salary rise. Mi hermano obtuvo un aumento de salario. ¿Qué sería? My brother got a rise salary. The baby fall. Vamos a colocar el verbo en pasado. Fell. Fell. The baby fell from her prom. El niño se cayó de su cochecito, de su carrito. Bueno, ¿qué va a pasar? Voy a ocupar nada más 3 oraciones. No voy a ocupar más para terminar la clase. Las voy a convertir en negación y las voy a convertir en pregunta. Negar, voy a ocupar they, did not, y voy a poner el verbo en presente, catch. El resto de la oración es igual. They catch the train to go to London. Nunca va a cambiar. Okay. They did not catch the train to go to London. Vamos a hacer la pregunta, nos vamos a guiar en la parte de arriba nada más. Vamos a colocarlo they. Acuérdate que cuando anotamos, llamando trabajo, el auxiliar, copiamos el resto de la oración que estaba arriba. Solamente le vamos a cambiar el verbo. Nunca le podré poner el verbo en pasado, porque ya está el auxiliar. Aquí es que vamos a corregir. Did they catch the train to go to London? Lo mismo vamos a hacer acá. Lo podemos hacer en forma negativa o lo podemos hacer en forma de pregunta. Ya que hice, ya que hice. Vamos a anotarlo aquí. Espera, mijo. They caught, ya hice otra cosa acá. She rode her bike under the rain. Under the rain. Bueno, vamos a hacer la pregunta, no, disculpa, ya me concentré. Vamos a hacer la oración negativa. Tenemos she, le agregamos el auxiliar did, le agregamos el not y ponemos el verbo en presente. She did not ride her bike under the rain. Quiero hacer la pregunta. Es igual que arriba, solamente cambiamos el verbo a presente. Agregándole, acuérdense, el auxiliar did. Did she? El she tiene que ir en minúscula. Dios mío, what am I doing now? Did she ride her bike under the train? Under the rain. Sigo con el tren yo. Ahora sí, la última es para ustedes, que es su tarea. Nada más esa última pregunta. Y con eso concluimos lo que es el presente, digo el pasado simple. Cualquier duda, ya saben, con toda la confianza del mundo, pueden preguntar. Y antes del examen tienen alguna duda y tengo tiempo, les contesto con mucho gusto. Cuídense mucho. Un placer haber trabajado con ustedes. Dependientemente que sigamos trabajando, estoy a su disposición. No se preocupen que, ay, voy a pagar o me va a cobrar para nada. Para eso estamos, chicos. ¿Vale? Cuídense mucho. Nos vemos pronto.